Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias a Dios. Es viernes, viernes de curso, viernes de libro de el profeta Daniel. Vamos a continuar con este estudio. Ya estamos en la lección número 20, hoy ya viernes 25 de junio del 2021. Les doy la más cordial bienvenida, su amigo Edgar Pulido. Les da las gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, de la Biblia. Gloria a Dios, no hay cosa mejor en la vida que conozcamos al Dios revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y qué mejor que este libro del profeta Daniel, escrito hace 2600 años, 600 años antes de Cristo. Cristo mismo lo mencionó, habló de él y mucha de la profecía, la mayor parte del libro del profeta Daniel, pues es profecía y fue profecía que estuvo reservada para el tiempo final, para los últimos días, para el tiempo del fin que estamos viviendo precisamente, porque, gloria a Dios, todo tiene su tiempo debajo del sol y estamos viviendo esos tiempos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Parecieran tiempos terribles para la humanidad, con tantas tragedias, guerras, rumores de guerras, crisis climática, problemas políticos, muerte, epidemias. Pero gloria a Dios, el Señor tiene todo bajo control, amén, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en este bendito libro que es la Biblia, la palabra de Dios, y sobre todo en este libro del profeta Daniel. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar. Hoy es la lección número 20. Vamos a leer vamos a estar leyendo dos versículos del capítulo 12. Recuerden que ya el capítulo 12 es el último de los capítulos del libro del profeta Daniel y nos habla del tiempo del fin. Hoy vamos a estar hablando sobre los entendidos. Así titulé la enseñanza, los entendidos resplandecerán, que es como comienza Daniel capítulo 12 versículos 3 y 4. ¿Quiénes son esos entendidos? Vamos a verlo ahorita más adelante en la lección. Pues de acuerdo con la palabra de Dios, los entendidos son los que actúan con discernimiento, son prudentes y comprenden, son los que consideran y entienden lo que la mano de Dios está haciendo. Son sabios y conocen cuál es el final de todas las cosas. ¿Por qué? Porque estudiaron la palabra de Dios, buscaron al Dios de la Biblia, tuvieron una vida de oración, buscaron a Dios y Dios nos ha revelado todo lo que Él hará en estos tiempos que estamos viviendo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y los entendidos, pues finalmente somos aquellos que vamos a recibir la bendición del Señor, somos prósperos, exitosos en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque los entendidos resplandeceremos, dice, como las estrellas en el firmamento, dice la palabra de Dios. Pero primero vamos a dar un repaso de la lección anterior, la lección número 19, donde leímos en Daniel 12 los primeros dos versículos. Es más, como son dos versículos, vamos a leerlos nuevamente, que hablan acerca del tiempo del fin. Todo el capítulo 12 nos habla acerca del tiempo del fin, y leímos en el versículo 1, dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo, si gustan acompañarme, si tienen sus Biblias, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gloria a Dios. Pues bueno, concluyendo el capítulo 11, que habla del anticristo, Daniel continúa con la revelación acerca del tiempo del fin. Cuando aparezca el anticristo, en el mundo dará comienzo ese tiempo del fin, que es un tiempo de 7 años,
será el último de los reinos gentiles, dentro de la estatua que apareció en el sueño de Nabucodonosor, pues bueno, vienen a ser la parte de abajo de la estatua, los 2 pies con los 10 dedos de los pies. Ese es el último de los reinados, que es el reinado del anticristo, y ese último reinado va a durar 7 años y son previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo a gobernar a este mundo durante, como dice la palabra, durante 1 milenio, durante 1000 años. El tiempo del fin se le llama de diferentes formas en la palabra de Dios. Al tiempo del fin se le llama la semana 70 de Daniel, que es la última semana de 7 años que hemos estudiado, la última semana de 7 años dentro de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Recordemos que son 70 semanas de años, y cada semana está compuesta de 7 años, por lo tanto son 490 años, de los cuales esos 483 años ya se cumplieron hasta la muerte del Mesías, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quedaron pendientes esos 7 años, que son el tiempo que llama la palabra de Dios la tribulación, o el tiempo final, y es donde se manifestará el anticristo durante 7 años. El anticristo surgirá desde el principio de la semana 70. Él gobernará el mundo solamente a partir de la mitad de la semana, o sea, hasta los 3 años y medio, y solo va a gobernar la mayor parte del mundo, pero no todo el mundo, porque también va a tener enemigos, como nos enseña la palabra de Dios en ese tiempo. Leímos que se levantará el príncipe Miguel. ¿Quién es el príncipe Miguel en el tiempo del fin? Bueno, el príncipe Miguel viene del hebreo, la palabra príncipe viene del hebreo zar, que significa cabeza, comandante, capitán, y Miguel significa quien es como Dios. Ese es el significado. ¿Quién es Miguel? Bueno, Miguel es el arcángel, uno de los arcángeles que Dios mandará en este tiempo final a pelear por el pueblo de Israel. De por sí este arcángel, dentro de sus responsabilidades, pues está el de defender, aparece en la palabra de Dios para defender al pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel pues no es que es un pueblo levantado por Dios. No es un pueblo que Dios nada más haya escogido ahí al azar, haya dicho, bueno, pues este pueblo, los israelitas me caen bien. Hay cananeos, hay jebuseos, hay eteos, hay fereceos, pero los israelitas me caen bien, por eso los voy a escoger. No, más bien Dios levantó al pueblo de Israel por medio de un hombre que se le conoce al padre de la fe, a Abraham. Abraham fue levantado por Dios, y conforme a su fe y a su obediencia, Dios lo levantó y le prometió traer a través de su descendencia al Mesías Jesucristo para ser bendición para todas las familias de la tierra. De eso se trata el hecho de que Dios haya levantado a este pueblo de Israel. Es un pueblo o una nación que ya tiene casi 4000 años de historia, de existencia, quien ha sido guardado milagrosamente por Dios, por la mano de Dios. Pero esta bendición pues al pueblo de Israel les ha costado mucho. Les ha costado hemos visto, ¿verdad?, que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, como dijera el presidente Winston Churchill al pueblo inglés cuando estaban en guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que le prometió Winston Churchill a su pueblo, al pueblo inglés. Bueno, pues al pueblo de Israel pues les ha costado eso, sangre, sudor y lágrimas, ser el pueblo elegido por Dios. O sea, no ha sido fácil para ellos. Siempre Satanás hemos visto que ha tratado de desaparecer al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo odia, porque por medio de él nuestro Señor
Jesucristo vino a este mundo, el Salvador de este mundo, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, y además a través del pueblo de Israel Dios nos dio la Biblia, los dos pactos o testamentos como los llamamos, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos los libros, los 66 libros de la Biblia, de la colección de libros, están escritos por judíos. Amén. Por eso odia Satanás al pueblo de Israel, los ha tratado de destruir, los tuvo 430 años esclavizados en Egipto, no los quería dejar salir Faraón, quien es una figura de Satanás. Después pasaron 40 años en el desierto, en lo que Dios trataba con ellos. Después, para entrar a la tierra prometida, pues lucharon con muchos pueblos de enemigos, pueblos de gigantes que tuvieron que derrotar para poder tomar posesión de la tierra. Después pues los asirios los atacaron, llevaron cautivas 10 de las 12 tribus de Israel. Posteriormente llegó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien los llevó cautivos 70 años al pueblo de Israel. Después vinieron los medopersas, los griegos con Alejandro Magno, con Antíoco Epífanes, que entraron al templo, ¿verdad? Antíoco Epífanes se hizo la abominación desoladora, ofreció la sangre de un cerdo, un sacrificio, y bueno, murieron 100,000 judíos con base a la conquista de Antíoco Epífanes, de este rey griego, que era rey del norte, rey de Siria, y de ahí para adelante, ¿verdad? También llegaron los conquistaron los romanos. En el año 70 los dispersaron por el mundo, destruyeron Jerusalén, destruyeron el segundo templo. Después llegaron los musulmanes, los católicos con las cruzadas, también los conquistaron, los otomanos, o sea, los turcos, los ingleses. O sea, la historia del pueblo de Israel durante los últimos 3,000 años, de los 4,000 que existen, pues ha sido una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y ¿por qué? Porque fueron de todo: esclavizados, conquistados, sometidos, dispersados, asesinados, etc. Pero aprendimos también que a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo de Israel, todo el ataque de Satanás para tratar de destruir a este pueblo, pues todavía no ha terminado ese sufrimiento, porque todavía no ha terminado su quebranto, porque Daniel escribió que en el tiempo del fin sería un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo la gente, que significa la descendencia de los israelitas, hasta entonces. Pero en ese tiempo el pueblo de Dios o el pueblo de Israel será liberado. Entonces en Daniel 12:1 fue profetizado el último quebrantamiento del pueblo de Israel, y estuvimos viendo también que como que pareciera que Dios llega tarde en ocasiones, ¿verdad?, para salvar a sus hijos, salvar a su pueblo. Pero la verdad es que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto, no llega ni antes ni después, porque es un Dios perfecto, un Dios exacto. Amén. Cuando murió Lázaro, Marta y María pensaban que había llegado Jesús tarde, porque llegó 4 días tarde, ya habían enterrado a Lázaro. Pero Jesús tenía un plan de resucitar a Lázaro, de mostrar el poder de su resurrección. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene control de todas las cosas, así como en el mundo está sucediendo el día de hoy. Como nunca antes en la historia hemos estado observando el aceleramiento del cumplimiento de las profecías bíblicas, con muchas señales ya en el cielo, en la tierra, de parte de Dios, que ya nos están avisando que ya estamos entrando a la etapa final, al tiempo final. Y eso es lo que nos habla el capítulo 12 del profeta Daniel. Con respecto a Israel, pues vemos que todo se está cumpliendo. Por ejemplo, la semana pasada pues tuvieron un cambio de gobierno en Israel.
un estadista, Benjamín Netanyahu, quien había gobernado Israel atinadamente durante los 12 últimos años, pues llegaron y lo desbancaron. Se aprobó un nuevo gobierno liberal con una coalición muy inestable. Está conformado entiendo que son 7 partidos, y de todos de esos partidos, pues con todas las versiones políticas que se pueden manejar. Hay partidos de ultraderecha, religiosos, de partidos de centro, de izquierda, y hay hasta un partido árabe ahí. Y con esa coalición de partidos, repito, uno de ellos nada más tenía 6 de 120 escaños ahí en el Parlamento israelí. Pues con esa fusión, pues crearon un nuevo gobierno, lo cual pues es muy peligroso para el pueblo de Israel en estos momentos, porque se hace más débil el gobierno. Su principal enemigo, o uno de sus principales enemigos, que es Irán, están a punto ya de crear una bomba atómica, que no van a dudar ni tantito, si la llegaran a tener, pues en tratar de destruir al pueblo de Israel, conforme ellos también lo han estado diciendo. Entonces el pueblo de Israel le espera todavía mucho quebranto en el futuro. Todavía no ha acabado su quebranto. Dice el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículos 8 y 9, dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, hablando de la tierra de Israel, y se perderán más. Dice, y se perderán las 2/3 partes, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le iré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Hemos aprendido que el pueblo de Israel terminará de sufrir hasta que aprendan a decir, como Jesús nos enseñó hace 2000 años, hasta que Israel diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, Barak Baruch Hashem Adonai Elohim. Hasta que aprenda a decir eso el pueblo de Israel, vendrá la paz y la salvación para toda o para el remanente, ¿verdad? Porque solamente una 1/3 parte saldrá adelante. Pero eso habla de cómo el pueblo de Israel se arrepentirá y recibirá a Cristo en su corazón. Si llevamos esto a las cifras, y dice que las 2/3 partes morirán en ese periodo de 7 años del tiempo final, o de la gran tribulación, o como la querramos llamar, o el día de la angustia de Jacob, o el día de Jehová, tiene varios nombres ese periodo de tiempo de 7 años, la semana 70 de Daniel. Pues si lo llevamos a las cifras, actualmente a nivel mundial hay aproximadamente 18 millones de israelitas en el mundo. Más o menos 10 millones están ya en Israel. Hay 8 millones dispersados, que dice la palabra que regresarán en breve a la nación de Israel para que se cumpla así la profecía. Pero de esos 18 millones, si van a ser eliminados las 2/3 partes, quiere decir que por lo menos 12 millones morirán en ese periodo de 7 años, que está próximo a iniciarse con el advenimiento del anticristo al mundo. Dice, bueno, para concluir esa enseñanza del capítulo 19, dice que los que duermen en el polvo serán resucitados. Sabemos que nosotros al morir, nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, como dice Eclesiastés 2:17. Entonces la primera resurrección del pueblo de Israel será precisamente al terminar los 7 años de la tribulación. Ahí se dará la primera resurrección, para que pueda comenzar a reinar el pueblo de Israel con Jesucristo el Mesías, a partir del milenio del reinado de Cristo en la tierra. La segunda resurrección que leímos, vimos que es una resurrección para vergüenza y confusión eterna. Esa segunda resurrección se dará
al final del milenio del reinado de Cristo, en el evento que Jesús llamó ahí en el Apocalipsis, nos reveló como el juicio del gran trono blanco, y ahí serán resucitados todos los que murieron sin Cristo, sin salvación, y serán resucitados para condenación. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta ahí le vamos a dejar al repaso de la lección 19 anterior. Hoy comenzamos con la lección número 20, que hemos titulado Los entendidos resplandecerán. Amén. Y para ello vamos a leer en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, pero vamos a leer los versículos 3 y 4. Amén. Gloria a Dios. Si me quieren acompañar ahí en sus Biblias, dice así la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy en esta lección número 20. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento en su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra que estamos compartiendo el día de hoy. Gracias por la bendición de todos los que nos están escuchando, los que siguen cada viernes este curso, Señor, que está siendo de grande bendición. Danos discernimiento, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones para que recibamos tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor, y da vida a los que la reciben, y la recibimos, Señor. Yo declaro que todos los que vamos a estar viendo este curso reciben tu palabra, penetra hasta lo más profundo de su ser, de nuestro ser, y recibimos una bendición completa, Padre, y por ello somos entendidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entendidos. La palabra entendidos dice que conforme empezamos a leer, los entendidos resplandecerán. Esa palabra entendidos viene del hebreo sakal, que significa aquellos que actúan con discernimiento, que son prudentes, que contemplan, saben contemplar, que comprenden. Son los que consideran y entienden lo que la mano de Dios está haciendo y va a hacer. Son aquellos que son sabios y saben cuál es el fin de todo, será el fin de todas las cosas. Gloria a Dios. Esos son los entendidos, los que meditan en el libro de la ley, que es la Biblia. Gloria a Dios, es el libro de la ley. Tanto el Antiguo Testamento se escribió la ley, pero en el Nuevo Testamento Cristo nos dio la ley de Cristo. Amén. O sea que fue una ley mejorada, más alta que la ley del Antiguo Testamento que fue dada a través de Moisés. Amén. Por eso nos referimos a este libro de la ley del Antiguo Testamento y la ley de Cristo que está en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Dice que resplandecerán, los entendidos resplandecerán. Esa palabra resplandecerán viene del hebreo, es la palabra ahar, con H intermedia, que significa aquellos que van a brillar, resplandecer, brillarán, iluminarán, aconsejarán, amonestarán, avisarán, enseñarán, advertirán, amonestarán. Gloria a Dios. Eso es lo que significa la palabra resplandecer. Y dijimos, ¿quiénes son entonces los entendidos? Los entendidos, dice, resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, los entendidos somos, me incluyo, ¿verdad? Porque somos los que leemos y estudiamos la palabra de Dios todos los días. Si tú quieres llegar a ser un entendido, tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios todos los días, hacer la palabra de Dios prioridad en tu vida. Los entendidos somos los que conocemos la profecía bíblica, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Ya comenzamos a estudiar todo el libro del Apocalipsis, ya lo estudiamos y
ya comenzamos también a estudiar el libro del profeta Daniel, que es 100% profético, que es lo que estamos enseñando. Entonces estamos aprendiendo acerca de la profecía bíblica. Conocemos y estamos conociendo la profecía bíblica. Escribió el apóstol Pedro que es la palabra profética más segura. Gloria a Dios. La Biblia es la palabra profética más segura. Gloria a Dios. No hay ningún libro en el mundo, ¿verdad? Ningún libro religioso que se le pueda comparar a la Biblia, a la palabra de Dios. Todo ha sido en ella profetizado, todo se ha cumplido. La primera venida de Cristo, la segunda se va a cumplir a cabalidad. Se están cumpliendo todas las señales, todas las profecías que habló Jesucristo, que hablaron los profetas. Todo se está cumpliendo de acuerdo a conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces los entendidos también somos los que conocemos lo que Dios dejó escrito en su palabra, porque la estamos leyendo. Conocemos tanto el pasado, conocemos el presente y lo que va a pasar en el futuro. Ya lo sabemos. Gloria a Dios. No estamos aquí en el mundo al azar, no estamos a la suerte a ver de qué vaya a pasar, si se va a salvar el mundo, si van a acabar con este problema climático que existe. No, nosotros ya conocemos qué va a pasar, que Cristo va a regresar a gobernar este mundo, que Dios tiene este mundo bajo su control y que Dios nos dio salvación por medio de un hombre llamado Jesucristo hace 2000 años, para que todos los que creamos en Él seamos salvos y no nos perdamos por la eternidad. Los entendidos también somos los que hemos nacido de nuevo por medio del renacimiento a través de la fe, de nuestra fe en Jesucristo, y de haber renacido por en medio del Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo por medio de haber aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones. Somos los que estamos, los entendidos somos los que estamos esperando y estamos preparándonos para el día del arrebatamiento de la iglesia. Esos son los entendidos que dice aquí la palabra de Dios, que somos los que resplandecemos. Somos los entendidos, somos los que nos congregamos en una iglesia local. Gloria a Dios, que tenemos un pastor o pastores que nos dirigen, que nos guían, que nos exhortan, que nos animan a seguir adelante, que nos enseñan una sana doctrina de acuerdo al espíritu de la palabra de Dios, que nos enseñan letra viva, no letra muerta. Gloria a Dios. Esos son los entendidos, los que se congregan en una iglesia con sana doctrina. Ellos son los entendidos. Somos los que llevamos una vida de oración. También somos entendidos, los que tenemos comunión con el Señor, con el Padre eterno. Todos los días somos los entendidos, somos los que amamos a Dios y por sobre todas las cosas, ya que Dios es nuestra prioridad. Gloria a Dios. Jesús mismo dijo, hay 2 mandamientos básicos. Dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos está basado la ley y los profetas. Amén. En amar a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Entonces, si tienes todos estos atributos que acabo de comentar, si los tienes, tú eres parte de estos entendidos que habló el profeta Daniel hace 2600 años. Y si no los tienes, pues yo te invito a que te pongas a trabajar en ellos para que puedas alcanzar esta categoría de ser uno de los entendidos que van y que vamos a resplandecer en el firmamento. Gloria a Dios. O sea que hay que trabajar en ello, en todos estos atributos, cualidades que acabo de comentar, para ser una persona entendida conforme la palabra de Dios nos enseña. Dice que hay otra palabra ahí, dice que son los que enseñan la justicia. Esa palabra, los que enseñan la justicia, viene también del hebreo, una palabra que se pronuncia tesadak, con T al principio, tesadak, que los que enseñan la justicia, pues somos los que enseñamos
el derecho, el hacer justicia, el absolver, el justificar, el purificar. O sea que enseñamos lo que enseña la palabra de Dios, probar inocencia, conforme está escrito en la palabra de Dios. Los que enseñamos y podemos enseñar a otros, por ejemplo, para que entendamos este punto, los que enseñan justicia a las multitudes, pues nosotros enseñamos, por ejemplo, Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que a través de la palabra de Dios nosotros enseñamos cómo el hombre puede ser justificado ante Dios por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y a través de esa sangre, Cristo, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos justificados y caminamos por fe en esa salvación que Cristo ha provisto para nosotros. Gloria a Dios. Es importante mencionar que Dios tiene sus estrellas, como leímos, ¿verdad? Como leímos aquí dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, dice como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué significa esto de que somos estrellas? Gloria a Dios. Bueno, pues es importante mencionar que las estrellas que alumbran el universo, que Dios tiene estrellas que alumbran el universo creado, en este caso las estrellas que vemos ahí en el firmamento, en el segundo cielo, gloria a Dios, pero también Dios tiene estrellas en este mundo. ¿Quiénes somos las estrellas que Dios tiene en este mundo? Bueno, somos los que alumbramos el mundo. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que alumbramos en las tinieblas de este mundo, porque el mundo está bajo tinieblas, dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuándo dejas de estar bajo el maligno? Bueno, cuando aceptas la luz de Cristo en tu vida y comienzas a caminar con Cristo. Entonces nosotros somos esas estrellas de Dios que alumbramos al mundo. Amén. O que debiéramos de alumbrar, ¿verdad? Si tú te dices que eres cristiano, que eres entendido, pues tienes que estar alumbrando a los que te rodean. ¿Por qué? Porque tú eres la luz del mundo. Jesús dijo, si alguien es luz, y una luz dice, no puedes tú guardarla debajo de la cama, debajo del buró, tienes que ponerla ahí arriba del buró para que alumbre a los que están alrededor. Amén. Entonces nosotros somos esa luz del mundo que alumbra a los que están en oscuridad en este mundo. Gloria a Dios. Entonces, por eso somos nosotros estrellas, porque el mundo tiene también sus propias estrellas, quiero decirles. El mundo tiene sus estrellas ahí hay una famosa calle ahí en Hollywood, en California, en el Paseo de la Fama de Hollywood, precisamente como así le llaman. En una acera a lo largo de esa calle de Hollywood, es la calle de Hollywood Boulevard y Vine Street en Los Ángeles, California. Ahí en esa calle van poniendo estrellas y van poniendo el nombre de la persona que ellos ya consideran que pues fue graduada como una estrella para el mundo. Esas estrellas pues reflejan y se alimentan de las tinieblas de este mundo, y que en lugar de que sean estrellas que hagan brillar el mundo, pues hacen brillar las tinieblas que hay en este mundo. Entonces esa es la diferencia entre ser una estrella para Dios y ser una estrella para el mundo. ¿Cuántos artistas, cuántos cantantes, deportistas anhelan, desean que su nombre aparezca ahí escrito, ¿verdad?, en esta calle, que salga una estrella de 5 puntas, ¿verdad? Curiosamente 5 puntas, una estrella de 5 puntas también es representativa o es un símbolo de Satanás, del diablo. Esas estrellas, pues ellos quieren que salga su nombre ahí en la acera, que la gente pase y pise, cuando pise pues pueda ver su nombre en esa acera, en ese piso, en esa calle, y con eso pues ellos ya se sienten realizados, que ya se sienten identificados, que ya fueron reconocidos, que ya son luminarias, estrellas del mundo, repito, de un mundo en tinieblas,
sin Dios, sin Cristo, y que tarde que temprano pues esas estrellas se apagan. ¿Por qué? Porque llega la muerte, llega el juicio de Dios. Sus propias vidas, pues por lo general hemos visto como muchas estrellas acaban mal, algunos hasta acaban hasta suicidándose, en el alcohol, en las drogas. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, sus vidas generalmente acaban muy mal. Nosotros es mucho mejor que seamos parte de las estrellas de Dios, que alumbramos, ¿verdad? Jesucristo, dice la palabra, que es el sol de justicia, y nosotros, su iglesia, pues somos como la luna, que refleja esa luz. Es como el sol alumbra, ¿verdad?, por sí solo, y la luna en la noche refleja la luz del sol sobre la tierra. Bueno, pues Cristo es ese sol de justicia, y nosotros, su iglesia, nosotros reflejamos la luz de Cristo a este mundo de tinieblas. Amén. Gloria a Dios. La palabra ahí que dice eternidad, que leímos, dice a perpetua eternidad. Esa palabra eternidad viene del hebreo olam, que significa tiempo fuera de la mente. Eso es eternidad, es un tiempo fuera del tiempo, del tiempo y del espacio. Esa es la eternidad. O sea, es el mundo espiritual, el mundo que no podemos ver. Es una dimensión diferente a la que vivimos. Nosotros vivimos aquí en 3 dimensiones. Sería, por así decirlo, la 4ª dimensión, que es un mundo espiritual. Y ahí pues el tiempo es perpetuo. Ahí el tiempo no existe, el espacio no existe. Gloria a Dios. O sea, ahí hay eternidad. Es difícil a veces tratar de entenderlo, pero ahí es permanente. Dice que alumbraremos por la eternidad. O sea, permanentemente estaremos alumbrando eternamente y por los siglos de los siglos. Más adelante dice la palabra, le dijo Dios a Daniel, dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Acuérdense, el capítulo 12 habla la escritura del tiempo del fin, y esa fue la orden dada al profeta Daniel. Daniel en ese momento no pudo entender plenamente lo que él mismo estaba escribiendo hace 2600 años, porque todavía no era el tiempo del fin. Este libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, y entendemos que nosotros estamos ya viviendo ese tiempo del fin. Aquí hay algo muy importante que debemos entender, es que la palabra de Dios habla del tiempo del fin, y la palabra de Dios también habla de los postreros días. Quiero decirle, los postreros días comenzaron cuando vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra hace 2000 años. Amén. En ese tiempo comenzaron los postreros días con la venida de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, resucita, y es derramado, y manda al Espíritu Santo a ser derramado sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Comienzan los postreros días. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17. Si quieren, acompáñenme, vamos a leer ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2:17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Como decía un hermano, un predicador, decía, bueno, pues yo tengo visiones, ¿verdad? Y los demás tienen sueños. Gloria a Dios. ¿Qué nos habla esta escritura de los postreros días? Bueno, pues que en los postreros días iniciaron cuando el Espíritu Santo fue derramado hace 2000 años sobre la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. O sea que desde que Cristo vino, cuando encontremos en la palabra de Dios que se habla de los postreros días, bueno, pues
son los postreros días a partir de Cristo. O sea, los postreros días son a partir de que Cristo vino por primera vez en su primer venida, comenzaron esos postreros días. Pero ahora dice la Escritura, y lo que estamos leyendo en el capítulo 12 del profeta Daniel, es que habla del tiempo del fin. ¿Cuál es la diferencia entre postreros días y el tiempo del fin? Bueno, pues que el tiempo del fin es lo último, o los últimos 7 años de los postreros días. Gloria a Dios, de los 2000 años, dentro de los 2000 años, los últimos 7 años son el tiempo del fin. Amén. O sea que el tiempo del fin está dentro del periodo de tiempo que Jesús llamó el tiempo de los postreros días. O sea que a ese tiempo del fin, pues es el último periodo en el cual surgirá el anticristo, y que ya hemos aprendido que tiene diferentes nombres. Se le llama la semana 70 de Daniel, se le llama el tiempo de la tribulación, que es un tiempo que durará 7 años con la llegada del anticristo. También la Biblia le llama el día de la angustia de Jacob, el día de la ira de Jehová, el día de la ira del Cordero, también le llama la palabra de la palabra de Dios. O sea, tiene diferentes nombres, pero todos encajan en esos 7 últimos años, la semana 70 de Daniel, cuando viene el anticristo, cuando es manifestado el anticristo en este mundo. Gloria a Dios. Entonces sí nos quedó claro ese punto, los postreros días a partir de Cristo, y los últimos días dentro de los postreros días son los 7 últimos años de esos postreros días, lo que el profeta Daniel llamó como el tiempo del fin. El tiempo del fin tiene que ver con el anticristo gobernando y reinando este mundo. También leímos ahí en la escritura, dice que, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, gloria a Dios. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, en primer lugar leímos que dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el sello del libro de Daniel, como ya estamos viviendo en el tiempo del fin, pues ha sido quitado ese sello. Y al momento de ser quitado ese sello, ha podido ser abierta esa profecía, esa revelación que estuvo cerrada durante muchísimos años, y que ha sido quitado ese sello. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo, para que pudiéramos entender lo que está escrito en este libro. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca de que comience ese tiempo del fin. Gloria a Dios, estamos en los postreros días, pero ya pronto para que comience ese tiempo del fin y aparezca el anticristo en este mundo. Entendemos que ya el anticristo está en este mundo, pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia salga de este mundo por medio del evento llamado el arrebatamiento. Gloria a Dios, que estamos esperando. Por eso somos de los entendidos, los que esperamos un arrebatamiento. Gloria a Dios. Eres entendido si entiendes que hay un arrebatamiento de la iglesia previo a que se dé el comienzo de la semana 70, o que venga el anticristo a este mundo. Entonces el sello de este libro ya se quitó, ya fue quitado, y ahora la podemos entender. Ya el pueblo de Dios ya entiende, podemos entender. Por eso estamos dando estos cursos. Amén, porque estamos entendiendo ya la profecía bíblica. Ya el sello fue quitado, el velo fue quitado también. Gloria a Dios. Les repito, ni Daniel lo entendió en ese tiempo, pero nosotros ahora sí lo podemos entender. También dice la palabra ahí que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, vamos a entenderlo. Dice que la ciencia, que significa también conocimiento, ciencia y conocimiento son palabras sinónimas, similares. Dice que se aumentará
Este punto es otra de las grandes señales que nos habla de que ya estamos en los últimos días o en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir, ya que hemos experimentado en este tiempo el mayor desarrollo tecnológico de la ciencia y de la tecnología que el ser humano haya jamás experimentado desde que se tenga conocimiento de la existencia del hombre en el mundo. O sea que esto durante los últimos 6000 años es el tiempo que más desarrollo tecnológico ha tenido el hombre. Todavía, por ejemplo, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, pues el ser humano se transportaba en caballos, en burros, en mulas, en carretas, jalados por estos animales, por bueyes, y tan solo en un siglo la humanidad, el ser humano experimentó el más grande desarrollo tecnológico jamás observado por la humanidad. ¿Por qué? Porque se inventó el automóvil, se inventó el avión, iniciaron los viajes espaciales, se conquistó la Luna, se llegó a Marte. Bueno, en un siglo se tuvo el mayor desarrollo tecnológico y de la ciencia jamás visto antes. En 100 años, durante 5900 años no se dio ese avance, y qué coincidencia que en el último siglo, durante 100 años, se haya visto el mayor avance que jamás haya experimentado el hombre. Se inventó el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica, ¿verdad? Todos los días vemos cómo se descubre algo nuevo, hay avances en la ciencia, se avanza para las operaciones, para sanar enfermedades. Somos testigos de cómo la ciencia se ha ido multiplicando, ¿verdad? Se multiplica cada día en los últimos días. A mitad del siglo pasado, por ejemplo, del siglo XX, pues se inventaron las computadoras, el internet, los celulares, los chips. Bueno, pues la misma bomba atómica, el hombre ha dado ya con todos estos inventos pues un paso gigantesco a que se cumpla todo lo que está escrito en la palabra de Dios ahí en el libro del Apocalipsis. Toda la profecía bíblica ya puede ser, ¿cómo decirlo? Ya puede ser conquistada o lograda, ¿sí? Por todos estos avances tecnológicos que ha tenido el hombre, todas estas desarrollos, las comunicaciones, cómo han sido desarrolladas. Entonces, somos testigos de cómo se multiplica la ciencia todos los días, ¿sí? Ya es posible todo lo que esté escrito en la profecía bíblica. Esto es, por ejemplo, ya es posible que este ser maligno que se le llama el anticristo, va a llegar un día y va a poder controlar a toda la humanidad, a todo el mundo, a los moradores de la tierra, como dice la palabra. Ya es posible que les pueda poner una marca, y dice, ya sea en su mano derecha o en su frente. Ya es posible a través de los chips, a través de muchas cosas, muchos inventos, muchos desarrollos tecnológicos. Ya es posible que eso suceda en el mundo, y que a través de eso pueda controlar este ser llamado el anticristo. Va a poder controlar la economía, la religión, como ya estaba escrito en el libro del Apocalipsis, que fue escrito hace 1900 años y que apenas se está cumpliendo el día de hoy. Ya es posible, con las mismas bombas atómicas, pues es posible que ya el ser humano pueda destruir hasta este mismo planeta, que también está escrito que este planeta será destruido al final. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero a través de ese desarrollo tecnológico, con el aumento, como dice la profecía de Daniel, con el aumento de la ciencia, del conocimiento, se iba a dar en este tiempo del fin, en estos últimos días.
Otras versiones de la Biblia dicen que la ciencia o conocimiento se multiplicaría, y efectivamente es lo que ha sucedido. A partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y con el renacimiento del pueblo de Israel en 1948, pues la tecnología año con año se ha multiplicado, haciendo más corto cada vez los desarrollos tecnológicos. Qué curioso, o sea que cada día hay algo nuevo, hay un invento nuevo. Qué curioso que el hombre haya podido llegar a esos desarrollos tecnológicos tan sorprendentes, pero que por el otro lado su condición humana, su moral, la moralidad humana van en declive, van para abajo. El hombre se está destruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios, se alejó de Dios, no quiere arrepentirse, no quiere buscar al Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, dijimos que otra versión es otra versión de la ciencia o conocimiento que está en aumento, pudiera ser también el conocimiento de la profecía bíblica, que también va en aumento. Estamos entendiendo cada día más la profecía bíblica, así el conocimiento también, asimismo el conocimiento intelectual en el mundo, pues también va en crecimiento. Se aumentaría el entendimiento de la profecía bíblica, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos entendiendo más la profecía bíblica, y por lo tanto, pues todos estos puntos nos confirman que ya estamos en el tiempo final. Gloria a Dios, casi para empezar esa semana 70, esos 7 años con la llegada del anticristo al mundo. Dice ahí, leímos también ahí, dice la palabra, dice que correrán de aquí para allá, y para este versículo hay diversas interpretaciones. Correrán de aquí para allá viene del hebreo shut, esa palabra shut, así como se escribe con una H intermedia, significa viajar, remar, ir, rodear, empujar. Muchos correrán de aquí para allá. Entonces, otra versión de la Biblia dice que muchos andarán de un lado para otro, queriendo conocer más, queriendo saber más. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 12, dice así: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. O sea que en el tiempo del fin muchos buscarán entender la palabra de Dios profética, pero tampoco la van a poder comprender. ¿Por qué? Porque se tiene que comprender primeramente aceptando a Cristo como Señor y Salvador, recibiendo el Espíritu Santo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, y así es como vamos recibiendo la revelación de la palabra profética. Amén. También esta interpretación de correrán de aquí para allá, pues también puede hablar del movimiento mundial de personas en el mundo, con base en el desarrollo de los medios de comunicación, los viajes en avión, en automóvil, en tren, los viajes virtuales que hay ahora a través del internet, ¿verdad? La migración que hay entre diferentes países. Dice que unos se van no están contentos en un lugar, o que vendrán tiempos donde faltará comida en un país, pues tendrán que emigrar, o habrá guerra en un país y pues emigran, ¿verdad? Como Siria, los sirios tuvieron que emigrar, la mayoría de ellos hacia Europa, porque el país, después de una guerra civil de más de 10 años, pues está prácticamente destruido. También puede hablar esta profecía de que correrán de aquí para allá, bueno, ya dijimos, de todo este movimiento a nivel mundial. Y pues todas estas interpretaciones quiero decirles que son representativas del tiempo final que estamos ya viviendo, o que estamos ya a punto de comenzar, que son esos 7 años, no se nos olvide, son 7 años de la semana 70 que están pendientes. 483 años ya se cumplieron
hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y quedaron 7 semanas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Dios tratará con el pueblo de Israel. Por eso la iglesia ya no vamos a estar, porque el Señor nos sacará, gloria a Dios, al principio de esa semana 70, para que Él pueda tratar otra vez con su pueblo Israel. Amén. Porque las 70 semanas de Daniel fueron para el pueblo de Israel. Es una profecía dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Dios tiene 2 pueblos, quiero que entendamos, de los cuales ha hecho uno. Claro está, pero tiene 2 pueblos, tienen 2 agendas diferentes. Tiene al pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto, gloria a Dios, que rechazó al Mesías y que quedó pendiente esa semana 70 de trato con él. Y tiene a la iglesia, que fue conformada por nuestro Señor Jesucristo, levantada hace 2000 años, que somos nosotros, y que tenemos ya próximo el evento del arrebatamiento para irnos con el Señor, esos 7 años allá a las bodas del Cordero. Amén. O sea, son 2 agendas diferentes, pero al final el Señor de los 2 hace un solo pueblo, de la iglesia y del pueblo de Israel. Seremos un solo pueblo y gobernaremos con nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Vamos a ser los entendidos que resplandeceremos eternamente a perpetuidad. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ya para terminar, pues estamos viendo que se está preparando el escenario mundial para la llegada del anticristo. Hay una élite mundial que está preparando este escenario de todos los cambios que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? El cambio de leyes, todo es precisamente para el ecumenismo que se está preparando, la fusión para hacer una sola religión en el mundo, etcétera, el cambio de mentalidad de la gente con la ideología de género, todo, pues ya nos habla de que el mundo se está preparando para la llegada de este ser terrible, monstruoso, que es el anticristo, pero que solo Dios le permitirá 7 años, que engaña al mundo, precisamente, que engaña a aquellos que no quisieron recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero nosotros los entendidos sabemos que al final de los 7 años Cristo regresará, destruirá con el espíritu de su boca al anticristo, lo mandará al lago de fuego, lo encarcelará, amén, lo echará al lago de fuego, lo condenará y gobernará, comenzará el gobierno de Cristo, que es un gobierno literal de 1000 años, aquí en este mundo, en la tierra. Ahí precisamente gobernará en la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de hoy. Los entendidos, dijimos, los entendidos resplandecerán. Gloria a Dios. Yo sé que a través de esta enseñanza hemos entendido quiénes son esos entendidos. Amén. Espero que tú seas uno de ellos. Y si no, pues es momento de buscar ser de esos entendidos. Y para ello, pues vamos a hacer una oración. Y si tú nunca habías aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que lo aceptes como tu Salvador el día de hoy, como tu Señor y tu Salvador, por medio de una oración. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra, estudiar esta profecía, este capítulo 12, estos versículos 3 y 4 de Daniel, que nos hablan que los entendidos resplandecerán en el firmamento. Y gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento. Yo te pido que tú bendigas a todos los que nos están escuchando. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, que pueda hacer esta oración. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero ser uno de esos entendidos, quiero entender tu palabra, aceptar todas estas promesas que tú tienes para aquellos que seamos entendidos, para aquellos que queramos ser luz en medio de las tinieblas, para que tú nos saques de esas tinieblas del pecado, de la maldad, del engaño. Te damos gracias, te doy gracias, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, y quiero que me sigas enseñando tu palabra y quiero caminar contigo. Te lo pido,
Padre, en el nombre de Jesús, y recibo a Jesús como mi Señor el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por su compañía, gracias a Dios por estar con nosotros en esta lección número 20. Su amigo Edgar Pulido les manda una bendición especial a todos. Los invitamos a que nos sigan, a que sigan con el curso el próximo viernes. Y pues recuerden, Shalom, la paz de Dios con todos ustedes. Recuerden que hay una palabra especial en la Biblia, que esa palabra se pronuncia Maranata, y que significa que Cristo viene pronto. El tiempo del fin está muy pronto para comenzar, y por eso tenemos que ser de los entendidos. Que Dios los bendiga. La paz de Cristo con todos. Shalom. Amén.